Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios. Por la de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Aleluya. Hoy venimos delante de ti, Señor, después de haberte alabado, Señor. Hoy queremos preparar nuestro corazón, Señor, para que tú, Señor, hables, Señor, a nuestras vidas. Señor, que cada uno que hoy llegó a este lugar y aún aquellos, Señor, que van a ver un video, Señor, te pedimos que hables en nuestro corazón, Señor, y que podamos entender la magnitud de tu gracia, Señor, por la cual, Señor, nos has salvado, Padre. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más arriba. Quítale un poco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria. Gloria a Dios. El monitor tiene mucho volumen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya. Hoy sí, hermano.
Perdónense por que estamos trabajando en el sonido y ahí a veces nos falla. Andamos buscando un técnico que esté por ahí listo para ayudarnos. Entonces, estamos como los que hemos llevado los temas que hemos estado predicando en lo que es la carta a los romanos. Hemos predicado como unos 25 sermones sobre la carta a los romanos, una serie que estamos llevando. Y el viernes antepasado estuvimos viendo de las bendiciones de la justificación. Dice que al haber sido justificados tenemos paz para con Dios. Hablamos también que éramos enemigos de Dios, pero a través de la fe en Jesucristo y ser nosotros justificados, llegamos a tener paz para con Dios. Nosotros no tenemos ya problemas con Dios, estamos bien delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, también nos dice que por cuanto todo pecado no alcanza la gloria de Dios. Pero aquí, después de la justificación, dice que nosotros ya hemos alcanzado la gloria de Dios, pero todo es en Cristo Jesús. Todo lo que se basa en lo que nosotros tenemos ya se basa solamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a estar viendo la unión con Cristo, mi unión con Cristo. Nosotros hemos sido unidos a Cristo y en consecuencia de que nosotros hemos sido unidos a Cristo, nosotros tenemos un montón de bendiciones, pero todo es en Cristo. Y yo quiero hacer un contraste, porque aquí Pablo va a empezar a hacer un contraste del hombre Adán y de Jesucristo. Aquí él habla de dos Adanes, el Adán terrenal y el Adán celestial. Pablo nos dice que a través, porque va a haber un contraste, que a través del pecado que entró la muerte, y dice que esa muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos los hombres han caído, han muerto. Y quiero yo ver cómo sucedió esto. Pablo va a explicar ahora que el antiguo Adán con el nuevo Adán son similares, porque en el sentido que lo que hizo uno le da la consecuencia, lleva la consecuencia a la humanidad, y lo que hizo el otro también le da la consecuencia a la humanidad. Pero el mundo es una consecuencia para mal y el otro es una consecuencia para bien. Entonces, aquí lo que Pablo va a hacer es que, si se recuerda que yo el viernes antepasado estuve hablando que esto se trata de la seguridad de la salvación. Pablo va a ver que la justificación nos asegura nuestra salvación. Y aquí es como un puente, porque Pablo va a pasar de aquí, de este tema, va a pasar a la santificación, que son dos hermanas gemelas. La justificación con la santificación siempre están juntas, nunca están separadas, siempre están juntas. No puede ser que usted sea santificado y al final Dios lo va a justificar. No, van juntas. Dios lo justificó en el principio y también Dios lo apartó. Eso significa santificación, apartar. Y Dios nos apartó, nos justificó, pero también nos apartó. Así que no puede estar separada. La justificación y la santificación siempre están juntas, siempre son las hermanas gemelas que no se puede separar. Porque si la separamos la justificación con la santificación, entonces vamos a caer que nosotros nos ganamos nuestra salvación por ser santificados o por nosotros santificarnos con
nuestros propios medios. Así que llegamos a la esperanza. Mire la tragedia, porque vamos a ver la tragedia que aconteció con el primer Adán. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces en Adán, como Adán es la cabeza representante de nosotros, es el que representa la humanidad, entonces Adán, cuando él peca, esa consecuencia la extiende a toda su descendencia. Y miramos las consecuencias del pecado ya saliendo del jardín del Edén. Miramos a Caín, que ya mata a Abel. Entonces ahí miramos la primera muerte. Adán, Dios lo creó para ser eterno, pero Dios le puso una condición que en teología se llama el pacto de obras. Él le dijo, el día que comieras de este árbol, de ese día morirás, le dijo. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán para no morir? Es no comer del árbol del bien, del mal del bien, sino que tenía que él alejarse. Pero el día que comió, Adán murió, tanto espiritual, porque murió espiritual, y tanto que murió físicamente. Por eso cuando hablan de alguien y vivió Adán tantos años, y ahí viene la consecuencia, y murió. Y así miramos de Matusalén, que fue que vivió más años, dice, y vivió tantos años, y la tragedia y la consecuencia, y murió. Y así, desde el pecado de Adán, los hombres han muerto, todos han muerto. Así que la tasa de mortalidad es del 1%. Así que si nacen 100, los 100 se van a morir. Todos vamos a morir. Entonces, esa es consecuencia de nuestro representante, de nuestro padre Adán. Así como los hombres, los padres de familia, los líderes de la casa, cuando él comete errores, los hijos y toda la familia sufren las consecuencias. Todo pecado que comete un padre de familia, los que van a cargar con esa consecuencia son sus hijos. Si un padre de familia, teniendo su mujer, teniendo sus hijos, va y se mete con otra mujer y la mujer se da cuenta y se divorcia, esa consecuencia de ese pecado no solo lo lleva a él, lo lleva a la mujer y lo lleva a sus hijos. Adán era el representante de toda la humanidad. Y cuando él pecó, todos los descendientes de Adán, cayeron también. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Por eso los niños, aunque los niños no han pecado, cuando son niños, no han pecado, mueren. Y ellos no han pecado, pero mueren. ¿Por qué? Por la consecuencia de nuestro padre Adán. Porque de ahí venimos todos. Pero hay una esperanza. Miramos todo eso nosotros, pero miramos una esperanza de gloria. Pablo echa un vistazo para atrás y mira cómo Dios resolvió este problema de la muerte, este problema del pecado. Dios lo resuelve enviando a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí hay un contraste, una similitud. Por un hombre todos murieron. Todos murieron por un hombre, todos han pecado y todos murieron por un hombre. Pero por un hombre
millones y millones y millones de personas llegan a ser salvos por el sacrificio. Entonces es una similitud. Lo que hizo Adán perjudicó a toda la humanidad. Pero lo que hizo Jesús en la cruz bendijo a toda la humanidad también. Así que tenemos dos representantes, tenemos a Adán y tenemos a Jesucristo, dependiendo en qué ámbito estás, así es la bendición o la condenación. Los que están en Adán están condenados y la ira de Dios está sobre ellos, los que están en Adán. Ahora, los que están en Cristo Jesús, vamos a estar viendo allá, los que están en Cristo Jesús, estos tienen justificación y vida eterna. Porque miramos que dice que porque Adán pecó, dice, cayó la condenación. La condenación es lo opuesto de la justificación. Por el pecado de Adán fuimos condenados, cayó la condenación a la humanidad. Pero por la obediencia de Cristo, nosotros somos justificados. Así que hay dos paralelos contrarios ahí. Por uno fuimos condenados, pero por el otro fuimos justificados. Por eso hay una similitud. Es el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo. A través de Adán, nosotros morimos. Pero a través de Jesucristo, ¿nosotros qué? Vivimos. Miren que es la similitud. Lo que le sucedió a Adán nos sucede a toda la raza, pero lo que le sucedió a Cristo nos sucede a nosotros también, porque nosotros estamos unidos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros estábamos en los lomos de Adán, nosotros todos pecamos en Adán. Pero como nosotros estábamos en Cristo, porque dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en Cristo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo vive una vida perfecta, cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo resucita y se sienta a la diestra del Padre, todo lo hicimos nosotros. Todo lo hicimos nosotros. Lo mismo que le tocó a Adán, pero al contrario, hicimos nosotros. Entonces ahora vamos a ver el primer punto, el origen. Entonces el origen de nuestra desgracia, por decirlo así, es el pecado en Adán. Es el pecado en Adán. Adán es el responsable de nuestro pecado. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién fue la que comió primero el fruto? Eva. Pero la Biblia no nos enseña que por el pecado de una mujer entró la muerte al mundo, ¿verdad? Sino el hombre. El hombre es responsable donde sea. En su hogar es responsable el hombre de las desgracias de la familia. El hombre es responsable si el hombre no guía a su familia a los caminos del Señor. Si el hombre desde chiquito, hay excepciones de que los niños cuando sean grandes agarran el mundo, pero la responsabilidad del hombre en la casa es enseñarles a los niños desde chiquito el camino de Dios, amar a Dios con todo su corazón y hacer y creer en Jesucristo. Es el hombre responsable. Entonces por eso es que Adán, si no hubiese comido cuando Eva le da, no hubiera pasado nada, porque él era el responsable. Por eso hay que cuidar a nuestras esposas. ¿Y cómo cuidamos a nuestras esposas? Siendo líderes nosotros.
siendo nosotros los proveedores que proveen todo lo necesario que se necesita en la casa, no solo dinero, sino que amor, sino que comprensión, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. paciencia. Aleluya. Háblanos, Señor. Entonces Adán, el origen de la desgracia, porque es una desgracia, no es una bendición. El origen de la desgracia que cayó la humanidad se la debemos al pecado de Adán. Entonces nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, porque usted mira a un niño y usted mira que nadie le enseña a mentir y te miente. Nadie le enseña a ser egoísta y son tan egoístas. Los niños son tan egoístas. Quítale un juguete a un niño y déselo a otro niño. Que si tuvieran el poder, ¿no?, hicieran la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es? Es la naturaleza pecaminosa. Pero vamos a ver que esa, por decirlo así, de esa manera, la desgracia viene a ser para nosotros una bendición. Hay un teólogo, no me recuerdo el nombre, pero él dice que si Adán no hubiera pecado, Jesús no hubiese mandado al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Y si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, nosotros no conoceríamos la magnitud del amor de Dios. Porque Jesús lo dice, no hay más amor que uno dé su vida por sus amigos. Pero hay más amor cuando alguien da la vida por pecadores. Porque Jesús dio la vida por pecadores, por enemigos. Por eso dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo no murió por buenos, sino murió por pecadores. Entonces, hay dos Adanes, el Adán terrenal y el Adán espiritual o celestial, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hay dos clases de raza, los que están en Adán y los que están en Cristo Jesús. Muy rápido. Entonces hay dos tipos de razas, hay dos Adanes, los que están en Adán y los que están en Cristo. ¿Okay? Voy a hablar de los que están en Adán rápidamente. Los que están en Adán, la Biblia los llama hombres naturales o carnales. Y miren cómo empieza. Entonces, el hombre viejo es la naturaleza. El hombre viejo, ¿ustedes han oído que la Biblia habla del hombre viejo? ¿Sí o no? Sí. A veces nosotros decimos, se nos salió el hombre viejo. Ese hombre viejo, pecaminoso, centrado en los deseos engañosos y en una antigua forma de vivir o una vida pecaminosa, ese está en Adán. Su naturaleza es la naturaleza que heredó de Adán. Por eso en Efesios, yo voy rápido porque el tiempo no me alcanza. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la vieja, cuando está hablando de la vieja manera de vivir, nos está hablando de que esa vida que nosotros vivíamos antes era la vida que vivía con la naturaleza adámica, con la naturaleza caída o con la naturaleza pecaminosa. Nosotros hacíamos lo que se nos viniera enfrente, nosotros lo hacíamos porque esa era nuestra naturaleza y no sentíamos pena, no sentíamos vergüenza, sino que nos gloriábamos de hacer aquellas cosas malas. Como aquellos que se glorían por tener muchas mujeres. ¿Sí o no?
eso que en el mundo la persona dice que yo he tenido muchas mujeres. Pero eso es una distorsión de la naturaleza adámica, porque solo los que pueden tener muchas hembras son los animales. Por eso Dios hizo a Adán y a Eva. Adán y a Eva. Entonces, sigue diciendo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, que está hablando del hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está el hombre natural, el hombre adámico. Tú le hablas de las cosas de Dios, le hablas de las palabras, no las entiende. ¿Por qué no las entiende? Porque está muerto espiritualmente. Adán murió espiritualmente y después murió físicamente. Pero el hombre natural está muerto espiritualmente y no puede entender las cosas. ¿Qué se necesita para que un hombre pueda entender las cosas? ¿Qué necesita para que usted le explique a un muerto que lo que se tomó era veneno y no tenía que habérselo tomado? ¿Qué tiene que hacer usted para que ese hombre entienda? Dale vida. Dale vida. El hombre muerto espiritualmente no entiende. Él necesita vida. Él necesita vida para ver su pecado, para ver en la condición que se encuentra, mientras el hombre pecador no nace de nuevo. Él no puede entender las cosas del Espíritu. Se necesita vida para que él pueda entender, así como la ilustración de ese muerto que se murió por tomar algo que tenía veneno, para que yo le explique y para que él entienda que no debía tomarse eso, tiene que tener vida. Vida, se necesita vida. Yo no voy a terminar el tema porque está grande, yo voy a seguirla. Entonces vamos a ver las características de un corazón endurecido. Entonces, entendimiento oscurecido y ajeno de la vida de Dios, y rebelión y soberbia. Esas son las características de una persona adámica, una persona que todavía está en el ámbito adámico. Esas son las características. Un corazón endurecido, un corazón con un entendimiento oscurecido, ajeno a la vida de Dios, y rebelde y desobediente. Esa es la vida. Y nosotros, yo estuve en ese estado, porque nadie nace en el estado cristiano, nadie nace en el ámbito de Jesucristo, sino que todos nacemos en el ámbito adámico. Ahora, algunas personas no cometen los pecados que tal vez otros cometieron, porque gracias a Dios, porque todo es gracia, Dios los guardó de hacer ciertas cosas. A unos los guardó y a otros les dio la libertad para que cuando Él los trajera, ellos estuvieran más agradecidos. ¿Recuerdan del dador al que los dos deudores, al que se le perdonó poco, ama menos, y al que le perdonó más, ama más? Pero todo eso en su soberanía. Entonces, esas son las características de la vida de una persona que no tiene a Cristo o que está ahora. Pero Dios,
Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos. Recuérdense de la ilustración. Estábamos muertos. El pecado nos dio, ¿qué? Vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Por qué por gracia? Porque si estás muerto, no puedes hacer nada. No puedes estar muerto y decir, estoy muerto, voy a vivir. Sino que Dios, en su gran amor por el cual nos amó. Ahora, Dios siempre tuvo un plan A, porque Dios no tiene plan B. Nosotros los hombres tenemos plan B, pero Dios solo tiene plan A. Porque ninguno de sus decretos son frustrados. Todo lo que Dios planificó lo va a llevar a cabo, porque Él tiene el poder. Así que Dios no tiene plan A. Pecó Adán, y ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerda cuando Jesús está en la cruz, Señor, ¿tienes plan B? ¿Qué le dijo? No hubo contestación, pero Jesús sabía que no había plan B. Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que beber la copa. Él tenía que pagar por nuestra libertad. Él tenía que pagar por nuestro pecado. Aquello que Adán llevó a la ruina, él tenía que arreglarlo en la muerte, muriendo en la cruz. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, tenía un plan A. Tenía un plan A. Para pasar al ámbito del segundo Adán, del primer Adán al segundo Adán, se necesita una acción. Pero no es una acción tuya, sino es una obra de Dios. Tú no puedes brincar de un lado a otro. Es Dios. Dice que Dios los tomó de las tinieblas y los trasladó a la luz admirable de su Hijo. Dios, estamos en tinieblas y nosotros no podíamos cruzar del ámbito adámico al ámbito cristiano, sino que Dios tuvo que tomarnos y traspasarnos ahí. ¿Qué le dice a Nicodemo el Señor? Porque se necesita una acción no tuya, una acción de Dios. ¿Qué le dijo a Nicodemo el Señor Jesús? Es necesario nacer de nuevo, morir el viejo Adán y nacer de nuevo. Eso se necesita. Entonces, para pasar del ámbito adámico al ámbito cristiano se necesita una obra de Dios. Y gracias a Dios, que es obra de Dios, sino que es nuestra obra. ¿Por qué nuestra salvación es segura? Yo lo dije aquel día, porque es obra de Él y no obra mía. Si fuera obra mía, no hubiera seguridad. Pero como es obra de Él, y como lo dice Filipenses 1:6, que estoy seguro que el que comenzó la obra en mí la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, todas las bendiciones que nosotros recibimos, las recibimos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones. Todo lo que Dios nos da por medio del Señor Jesús. No existe ninguna bendición en lo que es la salvación, porque Dios dice que ha de salir el sol para buenos y malos. Pero
misericordia. Pero la gracia, en lo que es la salvación, no puede recibir ninguna bendición si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es todo para nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira que todo es por medio. 75 veces dice en Cristo y por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. Por Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el medio para unirnos a Cristo? Es la fe. El medio para unirnos a Cristo es la fe, y el medio por llegar a Dios es Jesucristo. Esa es la fe. Si hoy tú estás aquí, estás en el ámbito adámico, tú estás bajo la ira de Dios y estás bajo la condenación de Dios. Pero si hoy crees en Jesucristo, crees que Él murió en la cruz por tus pecados y que se levantó y que está a la diestra del Padre y reconoce que tú eres pecador y te arrepientes y vienes a Él, cámbiate a ámbito. Pero si el Señor viniera y te encontrara en el ámbito adámico, no hay salvación para ti. No hay salvación. Porque todas las bendiciones lo tenemos en Cristo. Pablo nos habla en su carta, y muy rápido dice, uno de los versículos más mencionados es 2 Corintios 5:17, cual dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Por eso hay dos clases de criatura, la adámica y la cristiana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El hombre adámico murió. Fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Ve aquí, todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo es una expresión fundamental en el Nuevo Testamento, en Cristo. Entonces, en Corintios 2:17 dice, en Cristo somos nueva criatura. Voy a mencionar unos. Somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Romanos 8:37. Colosenses 2:10 dice, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Filipenses 4:3 dice, en Cristo somos más que vencedores. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada de su amor nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo. Por eso nuestra seguridad no es que nosotros vamos a llegar a estar en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y todas las bendiciones que recibimos nosotros las recibimos porque nosotros estamos en Cristo. Yo quiero que se ponga de pie y me busque Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39.
plenitud del amor de Dios y lo que significa estar en Cristo. Seguro que el que nace de Adán, una persona que nace seguramente trae la naturaleza pecaminosa. Ese es seguro. Seguro que va a pecar. Pero el que nace de la simiente de Dios, seguro que va a vivir. Y que va a vivir eternamente. Mire lo que dice este pasaje, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y ahí viene lo bueno. ¿Qué es en Cristo? Jesús. ¿Qué es en Cristo? Jesús. No es porque nosotros seamos buenos, sino porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Yo voy a estar hablando de la justificación y del pecado, porque ahorita lo que se habló es del pecado externo, que teníamos una deuda con Dios, nosotros, que es la justificación. Pero aquí va a estar haciendo un puente. Nosotros estamos en Cristo. Porque va a haber una pregunta. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y ahí vamos a hablar del pecado interno. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Querido hermano, si tú estás aquí hoy y estás en Cristo, estas noticias son para expresar, como dijo Pablo, oh profundidades, oh cuán insondables son sus caminos, sus pensamientos. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Si estás en Cristo, eres adoptado como hijo de Dios. Pero si hoy estás aquí y no estás en Cristo, yo te hago la invitación que reconozcas tu pecado. Porque por ahí se empieza reconociendo que somos pecadores, que necesitamos ser salvos de esta condenación. Y Dios ya abrió el camino para que nosotros podamos llegar al trono de su gracia y alcanzar gracia y el oportuno socorro. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes venir delante del Señor y decirle: ya no quiero seguir viviendo en el ámbito pecaminoso, en el ámbito de este pecado que me condena. Y si todos los que estamos aquí somos cristianos, démosle gloria a nuestro Señor. Levantemos nuestras manos y